¿Qué es la integridad? El término integridad deriva de la palabra de origen latino integritas o integratis, que significa totalidad. Dígalo conmigo, totalidad. Virginidad, robustez y buen estado físico. Este término es derivado del adjetivo integer, que significa intacto. Dígalo conmigo, intacto. ¿Sí? Entero, no tocado o no alcanzado por un mal. Observando las raíces de este adjetivo, este se compone del vocablo in, que significa no, y otro término de la misma raíz del verbo tangere, que significa tocar o alcanzar. Por lo tanto, la integridad es la pureza, dígalo conmigo, es la pureza original y sin contacto o contaminación con un mal. Amén. Dice por lo demás, al final, dice la definición total de integridad, dice, lo íntegro es algo que tiene todas, dígalo conmigo, todas sus partes intactas o puras. Amén. ¿Y oiga por qué les hablo de la integridad? Porque resulta que hay muchos estorbos en nuestro sueño, ¿cierto? Hay cosas que estorban en nuestro sueño y vamos a ver tres cosas que son fundamentales para alcanzar nuestro sueño. Amén. ¿Cuántos tienen sueños en esta mañana? No. ¿Cuántos tienen sueño? No. ¿Cuántos tienen sueños en esta mañana? Amén. Démosle gloria a Dios por eso, por esas personas soñadoras. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Malaquías capítulo 3, versículo 7. Y voy a nombrarles, mientras usted busca su Biblia, voy a nombrarle los tres pasos fundamentales que vamos a mirar hoy para alcanzar nuestro sueño. Y el primero es: la maldición no te deja llegar a cumplir íntegramente tu sueño. Dígalo conmigo, la maldición no me deja alcanzar íntegramente mi sueño. Amén. El segundo es: darle primero al Señor garantiza que nunca tendrás falta de nada. Amén. Y por último, la integridad de José. Amén. Vamos a ir a Malaquías y dice el versículo 7: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho el pastor. ¿Quién ha dicho? Jehová de los ejércitos, ¿cierto? Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Dígalo conmigo, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Amén. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme. Ahora en esto dice quién: Jehová de los ejércitos, ¿cierto? Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril. Dice quién, iglesia: Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable. Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién lo dice? Jehová de los ejércitos. ¿El pastor? Jehová de los ejércitos. ¿Quién lo dice? Jehová de los ejércitos. ¿Quién nos está invitando a hacer eso? ¿Y quién nos está advirtiendo de esto? Acuérdese lo que dice el Señor a la nación, dice: malditos sois con qué? Con maldición, o sea, doblemente malditos. ¿Por qué? Porque le estamos metiendo la mano al bolsillo a Dios. Mire, hermano, una de las primeras cosas que vamos a mirar allí, para que se haya un obstáculo en nuestro sueño, ¿sí?, es rompiendo en ti el lazo del diablo que te lleva a desobedecer al Señor. Muchos de nosotros hemos vivido atados a lo que dice el mundo, ¿cierto? Y a veces nos hacemos amigos del mundo. Y en ocasiones nos pasa que lo que el mundo nos dice nos afecta. Y eso es como si un hombre se hiciera amigo del diablo sin saberlo. Y resulta que algunos que saben y han estudiado de la palabra, el diablo muchas veces habla en primera persona. El diablo no le dice a usted: oiga, no vaya a la iglesia. El diablo le habla a su mente y le dice: no quiero ir a la iglesia, ¿cierto? Y si vamos a Hebreos 10:25, ¿qué nos dice? Que no hagamos como muchos que tienen por costumbre, ¿qué? El no congregarse.
¿Por qué? Porque el diablo sabe que cuando usted viene y recibe la palabra, se siembra en usted la semilla y es difícil que lo pueda quitar de allí, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando viene la maldición, viene porque nos hemos acostumbrado a seguir las tradiciones que hace la gente. Entonces, a usted las palabras de los demás lo afectan. Entonces, si una persona le dice a usted, ¿usted diezma en su iglesia? Y usted le dice sí. Y la persona le dice, tampoco. ¿A quién les ha pasado eso? Y dice, no, ya va a llevarle plata a ese pastor, ya va a llevarle plata a no sé qué. Resulta que la Biblia nos está diciendo, y por eso lo repetimos en ese pasaje 3 veces, ¿quién lo dijo? Jehová de los ejércitos, ¿cierto? ¿Quién es el que está invitando a su pueblo a que lo honre? Jehová de los ejércitos. ¿Quién le está prometiendo a usted que si trae los diezmos al pueblo lo va a bendecir? Jehová de los ejércitos. ¿Quién le está diciendo al pueblo que por no darle los diezmos y las ofrendas le están robando a quién? A Jehová de los ejércitos, ¿cierto? Entonces resulta que hay estorbo y resulta que la gente hoy en día se ha vuelto selectiva con la palabra. ¿Sí? ¿Qué es ser selectivo con la palabra? Cuando usted le estaban enseñando matemáticas, y sobre todo cuando en octavo, empezaba usted a ver las ecuaciones, ¿cierto? Y empezaba a ver los ejercicios, había unas que el binomio cuadrado perfecto, el trinomio cuadrado perfecto, y usted empezaba a matarse la cabeza con esas fórmulas matemáticas, pero había unas a las que usted les cogía el tirito, ¿cierto? ¿A cuánto les pasó? Había una fórmula que usted decía, no, esa fórmula yo ya me la sé, y yo ya no tengo problema con eso, ojalá me cansen ese ejercicio, ¿cierto? Pero si le mandaban un ejercicio de otra fórmula, usted no, ¿cómo se haga esta vaina? ¿Cómo despejo esta ecuación? ¿Cómo hago sí? ¿Cómo desarrollo este problema? Resulta que a mucha gente le pasa algo similar. Cuando vamos a la Biblia, ¿sí? Cuando vamos a la Biblia, nos gusta ser selectivos. ¿Qué me conviene de la Biblia? ¿Qué me conviene de la Biblia? Que soy salvo, no por obras, para que no me tenga yo que esforzar, ¿cierto? Para que no me tenga de qué gloriar. Pero Pablo dice que yo tengo de qué gloriar, ¿cierto? Pablo, el apóstol Pablo, ¿se acuerdan? Uno bajito, jorobado, no como lo ponen en las películas, que en la película lo ponen alto y simpático, ¿no? Pablo era chiquito, jorobado y feito, ¿sí? De pronto hasta calvo, dicen algunos, ¿cierto? Pero resulta que Pablo dice, yo tengo de qué gloriarme, ¿sabe por qué? Porque él cumplía la palabra. Porque él en una de los escritos dice, fariseo, ¿de qué? De fariseos. Un hombre que amaba al Señor y que no hacía exclusión. Resulta que muchas veces nosotros los creyentes hoy en día nos hemos dejado contaminar por el mundo y empezamos a ser selectivos con la palabra. Entonces cogemos acá, ¿qué me conviene de Lucas? Jesús se regocija, el buen samaritano. Me llama el Señor al pasaje del buen samaritano. Y tengo un amigo enfermo en la casa al lado y no lo ayudo. O muchas veces nos pasa. Usted va a veces por la calle y encuentra a alguien, que una señora que se cayó y tiene las rodillas todas peladas, se aporrió, se rompió la cabeza. Usted va a llamar porque tiene una cita. Usted no va a pararse a ir a ayudar a esa señora y llevarla a una posada y pagarle al posadero y hacerle curaciones. ¿Cierto que no? Entonces nos volvemos selectivos en la palabra. Entonces eso ya no me conviene a mí, Señor, que lo haga otro. Yo tengo muchas ocupaciones ahorita. ¿Qué ocupaciones tenía el samaritano cuando iba? Tenía ocupaciones, no era un desocupado, ¿cierto? Porque normalmente los que transitaban por ese camino eran comerciantes, eran gente muy ocupada y gente muy distinguida. Por eso los asaltantes se hacían en esa parte, porque ellos sabían que pasaba mucha gente que tenía platica. El judío que había recibido la paliza y que lo habían robado no era cualquier judío, tenía plata encima. Y el hombre de pronto, por no dejarse robar lo que había trabajado, él protegió con los ladrones y lo golpearon durísimo, ¿cierto? Y lo dejaron casi medio muerto ahí. Y pasa un levita. ¿Quiénes son los levitas? Los que tienen el sacerdocio, ¿cierto? Y esos levitas, ¿qué hacen? Se detuvo el levita y dijo, no, como Dios me mandó y que el samaritano, yo tengo que ayudar a este hombre. ¿Qué hizo? ¿Lo ayudó? ¿Siguió de largo? Que se riegue. Pero ¿qué hizo después? Pasó un sacerdote. ¿Y qué hizo el hombre? ¿Cierto? ¿Se quedó? ¿Lo ayudó?
Y eran personas conocedoras de Dios. ¿Por qué Jesús hace ese énfasis? Porque son personas conocedoras de la palabra, pero son selectivas. Lo que les gusta, sí se fue a predicar al templo y hablar de misericordia y de otras cosas, pero ayudar al prójimo, no lo hizo. Y resulta que nosotros los creyentes nos hemos vuelto selectivos con la palabra. Y eso insta de que hemos perdido nuestra integridad. Así parece que duela mucho, pero es así. Hemos perdido la integridad. Porque mucha gente viene a la iglesia y dice: yo no diezmo, porque la iglesia no necesita. ¿Cierto? El arriendo, pues ahí la pastora dijo que está al día. Entonces, ¿para qué? ¿Para que el pastor se compre otro carro? ¿Para que el pastor haga aquello? Pues no. Resulta que la cuestión es esta. Todo tiene un costo. ¿Cierto? Ayer fui a comprar papelería, los sobres de la iglesia, y compré también unos volantes, ¿sí? Y tratamos de hacer cosas más grandes. Ahorita tenemos que hacer la campaña, la íbamos a hacer el 17, pero la vamos a hacer el 24 de este mes, de agosto. Se llama Acarreando la Salvación, la vamos a hacer en el camión de Elber, ¿sí? Vamos a meter ahí el televisor, las sillas, y vamos a ir con el equipo, la gente que quiera ir ayudando, los que están anotados en el equipo evangelístico, de una vez les aviso para que estemos pendientes. Para el 24 de agosto, ¿sí? Entonces resulta que todo eso implica un gasto. ¿Cómo se extiende el reino de Dios si no hay plata? Y resulta que la persona dice: Señor, a mí me gusta que diga aquí en la Biblia que por medio de la cruz tú me salvaste. ¿Cierto? ¿A cuánto les gusta que han leído esa parte que dice que somos salvos por el Hijo? ¿Cierto? Que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿qué pasaría si a esta persona que no le gusta diezmar, yo le leo en Malaquías y le digo que ahí dice que maldito sois con maldición? ¿Cierto? Ojo, porque voy a enlazarles dos cosas que a veces a nosotros se nos pasa por alto, y es que la palabra de Dios tiene algo que se llama concordancia. Concordancia, díganlo conmigo, concordancia. ¿Qué es la concordancia? Es que un evento se enlaza con otro, un mandamiento se enlaza con otro. Y si vamos a Corintios y empezamos a leer en el capítulo 6, nos dice que ni los ladrones, ni los estafadores, ni los que se echan con varón van a entrar en el reino de los cielos. ¿Y qué me estoy convirtiendo yo cuando no diezmo? Estafador. ¿Cómo? Tómelo seriamente, hermano, porque se lo estoy diciendo hoy. Porque resulta que nosotros tomamos con ligereza eso. Pero resulta que si usted no le está dando a Dios, ¿qué les estaba diciendo el Señor ahí en el pasaje? Porque vosotros, la nación toda, ¿me habéis qué? Robado. ¿Y en qué te hemos robado? ¿Y qué le dijo el Señor? Nuestros diezmos y ofrendas. En vuestros diezmos y ofrendas. Y si yo voy y digo, yo soy salvo, ojo hermano, porque tenga cuidado con esto, porque la palabra, resulta que hay una Biblia de oro. Si han leído Apocalipsis, hay una Biblia de oro, sobre esa palabra nos van a juzgar a nosotros. Y si el Señor viene y le dice: sí, usted iba a la iglesia, usted asistía, usted oraba todos los días, pero usted no diezmaba, y resulta que el Señor le concuerda su pasaje, le hace la concordancia entre los dos pasajes y le dice: usted era salvo porque yo lo pagué en la cruz con usted, pero usted perdió la salvación porque se convirtió en un ladrón. Preocupante, ¿cierto? ¿Qué tal que el Señor me llame mañana y yo esté atrasado en mis pagos con Él, ¿no? Y esté mal con Él porque estoy mal con Él? Él está advirtiendo al pueblo. Él está advirtiendo al pueblo. Entonces, verdad que yo soy selectivo y digo: no, yo me salto ese pasaje porque ya no me gustó, ¿cierto? Entonces digo, más bien me voy a Apocalipsis y digo: no, para que cuando venga el Señor, dice que se llevará a su iglesia y estaremos en el cielo, en el rapto. Pero también dice que los cobardes e incrédulos, los abominables y hechiceros, dice en el libro de Apocalipsis, tendrán su paga ¿en dónde? En el lago del fuego. ¿Qué es una persona que no cree la palabra enteramente? ¿Qué es? Una persona que no cree la palabra enteramente, sino que la cree fraccionada. ¿Qué es? Un incrédulo. ¿Sí o no? Volvemos a otra concordancia. Un incrédulo entra al reino de los cielos. ¿Qué está diciendo el pasaje en Apocalipsis?
los cobardes e incrédulos, los abominables y hechiceros no entrarán en ¿dónde? El reino de los cielos. Resulta que eso es estorbo para mi sueño, porque muchas veces yo trato de llegar a mi sueño, pero como no le obedezco a él, sino que soy selectivo con la palabra, eso pone estorbo, ¿cierto? Puedo alcanzar ciertas metas, pero no voy a alcanzar la plenitud. Escúcheme esto bien. Puedo alcanzar ciertas metas, pero no la plenitud de lo que Dios quería y yo alcanzara. Por eso es que cuando hay una maldición, hay que romperla. Ayer estábamos haciendo el ayuno acá en la iglesia. ¿Por qué? Porque se rompieran las maldiciones en ¿quiénes? En nosotros, en nuestros hijos y en nuestras generaciones venideras. Porque resulta que a veces eso ha sido una maldición que ha venido por años. Hay personas que vienen de ser creyentes del abuelito, el tatarabuelito, el bisabuelito y el ¿sí? Abuelito, eran cristianos, pero no eran disciplinados con el diezmo. Yo conozco gente que tienen llamados a ser profetas, a ser evangelistas. Por aquí han pasado mucha gente que tiene llamados pastorales, que tienen llamados de todo. Pero resulta que cuando yo llego acá, como yo soy el pastor, y como a mí me toca mirar los libros de contabilidad de la iglesia, entonces yo me doy cuenta que esos que dicen ser pastores no diezman, que esos que dicen ser evangelistas no diezman. Y yo digo, ¿cómo Dios me va a confiar a mí? Póngase en atención algo. ¿Cómo Dios me va a confiar a mí los diezmos de una iglesia si yo no he podido ser responsable con el propio? O sea, póngase a pensar en eso. ¿Cómo Dios me va a confiar algo grande si yo no le he cumplido a Él con lo pequeño? ¿Sí me entienden? Yo le decía, Señor, yo quiero una iglesia grande, porque me prometiste un ministerio grande. ¿Y sabe, anoche que estábamos hablando con mi esposa, qué me dijo? Me dijo, cuando hagas bien la tarea de lo poco que tienes, te pongo sobre más. Gloria a Dios. ¿Sí me entienden? Si yo no he hecho bien la tarea con 30, 40 o 50 personas que están acá, ¿cómo me va a poner sobre 500 o sobre 1000? ¿Cierto? Si una señora se embolata con un pelado, ¿cómo le va a dar el Señor 5 peladitos? Si esa señora no va a tener como con los 5 carreros para todos lados. ¿Usted ha visto esas señoras que a veces van embolatadas, que no saben ni y se sientan en el andén a llorar? Y no pueden. ¿Cómo el Señor le va a dar más cuando usted no ha sido capaz de una tarea sencilla, darle algo más grande? Por eso, muchas veces nosotros tenemos que tener en cuenta, no sea selectivo, dígale al que está al lado, no sea selectivo con la palabra de Dios. ¿Amén? Es solo un ejemplo que yo estoy colocando con el tiempo para que usted me entienda, porque en muchas otras áreas pasa lo mismo. En el área sexual a veces tenemos esos problemas. En el área marital, resulta que si vamos a la palabra, Jesús dice que si un hombre mira a otra mujer y la codicia en su corazón, ¿ya está qué? Adulterando con ella, ¿en dónde? En su corazón. Entonces resulta que yo tengo Facebook, ¿sí? Porque vamos a mirarlo desde todo el plano, no solamente desde el plano económico, sino desde todos los planos, la palabra selectiva. Y resulta que yo tengo Facebook, y en el Facebook me enlacé con una amiga que vive en Soacha. Y esa amiga de Soacha se pone unas fotos en bikini y se pone unas, ¿sabes? Esas muchachas que posan, que eso parecen modelos y eso salen en el Facebook. ¿Sí? ¿Y qué hace él? Él casado, cristiano, bautizado y comprometido, aparentemente. Escúcheme esto bien porque es algo delicado. Se mete al Facebook de la amiga de Soacha, que es una modelo impresionante, pelo liso, así, ojos claros, ¿sí? Así como la pastora bien hermosa, ¿sí? Y resulta que sale la chica allá. Y él se mete a ver la galería de las fotos de ella. Hermano, por más cristiano que usted sea, usted codicia. Dígame que no. Dígame que no. Por más cristiano que usted sea, usted codicia. A mí no me venga a hablar que usted sale de 8 horas de estar orando y le pegan una patada en el bus y usted se va a decir, eso no pasa, hermano. Eso no pasa. ¿Sí? Usted puede venir de meterse 8 horas aquí en la iglesia en ayuno, oración y reprender al diablo. Y sale en el santuario una señora con unos tacones de esos puntilludos. Le pisa el pie y usted lo va a hacer. Dios la bendiga, hermano. No, eso no pasa. Si usted se pone a jugar con el pecado, va a caer en el pecado. Si usted se pone a mirar en el Facebook mujeres que no son su esposa, ¿qué va a terminar haciendo? Usted termina codiciando. Entonces resulta que un día entra usted al Facebook y la niña está chateando.
hola, ¿cómo estás? Y hasta en el Facebook cuando escriben, tiene voz sensual. ¿Cómo te va? Uy, bien, ¿dónde vives? No, yo aquí en Bosa. Ay, yo vivo cerquita, yo vivo ahí en Suache. ¿Cuándo nos vemos? Un día estos en la iglesia. Eso no pasa. Y somos selectivos, entonces decimos, yo no engaño a mi esposa. Físicamente no lo está haciendo todavía, pero en su mente y en su corazón ya está pecando. ¿Sí me entiende? Y Dios ya toma eso como adulterio, lo dice la escritura, vaya y examínela. Dios ya tomó eso como adulterio, porque usted ya está adulterando con una mujer que no es su esposa por estarla codiciando. Y nos volvemos selectivos con la palabra y decimos, no, pero la Biblia dice que donde abunda el pecado, ¿qué? Sobreabunda la gracia, ¿cierto? Ah, me acomodo yo a las escrituras, ¿cierto? Lo que me conviene. Como entonces yo estoy mirando mucho Facebook y muchas mujeres bonitas en el Facebook, que por cierto, a veces uno en el Facebook le toca eliminar a la gente porque le ponen unas cosas que usted a veces queda, mejor dice, uy, yo esta persona lo mejor eliminar y ojalá que nunca más me vuelva a tocar a esta persona. Y usted pierde el tiempo, o mujeres codiciando hombres ahí en el Facebook. Se meten y sale el tipo ese churro así, yo sé, así parecido al pastor, y sale allá el tipo así, y con unos músculos que eso hace ejercicio desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, eso parecen unos pelotones así, y mostrando pecho peludo, barbados así, todo pinta de actor de cine, y la muchacha, y el marido, ¿quién es ese, mamita? No, era un compañero del colegio. Hermano, ¿qué pasa? Usted está cayendo. ¿Y quién le está tendiendo la red? El diablo. ¿Y quién está cayendo redondito en la red? Usted. Pero hermano, pégese usted al Facebook. Y eso es verídico. Desde las 7 de la noche que llega usted a su casa y son las 10:30 de la noche y usted está ahí todavía. Ay, mire la foto que montó fulanita y mire no sé qué. Ojalá, escúcheme esto, ojalá fuera igual de disciplinado para coger desde las 7 de la noche hasta las 10:30 de la noche a orar y a leer la palabra. Dígale que está al lado, ¿usted qué opina? Se me soltó la cauchera, ¿cierto? Hoy estoy de todo. Recuerda, dar primero a quién? Al Señor. Así Él bendecirá tu casa. De esta forma Él prueba tu obediencia. Vamos a ir a Primera de Reyes 17:10. Primera de Reyes 17:10. ¿A cuánto les gusta que les den regalos? Cuando usted está de cumpleaños, a usted le gusta que le regalen calzoncillos, que le regalen medias, que le regalen pantalones, que le regalen ropa, que le regalen de todo, que le inviten a comer, ¿sí? Pero cuando otra persona está de cumpleaños, ahí sí te cuesta, ¿cierto? Está usted comprando el regalo y mira, este me regaló unos calzoncillos Pat Primo. ¿A cómo están los Pat Primo? A 25.000. Y allá en la esquina hay una promoción de 3 por 10.000. Usted no me va a decir que le va a comprar los de 25.000 pesos, ¿cierto? Usted dice, yo me voy para la esquina y allá esos dicen Pat Chino. Parecido, ¿cierto? Pero hay 5 pares de Parecido. ¿Sí? 5 pares de medias por 5.000 pesos. Sí, el otro sí le regala medias Jet, de puro almacén de caché. Bueno, dice la palabra, entonces se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda. Imagínense, una mujer ¿qué? Viuda, que estaba allí recogiendo leña, y la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella a traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Qué conchudo el profeta, ¿sí o no? Una viuda, pobre, miserable, y en vez de ser el profeta que venga a traerle de comer, antes le está pidiendo agua y pan. ¿Usted qué opina de eso? ¿Será que el profeta es conchudo? Vamos a ver lo que sigue diciendo la escritura. Ella respondió, vive Jehová tu Dios,
que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía los leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. ¿Sí? Elías le dijo, no tengas temor, dígalo conmigo, no tengas temor. Ve y haz como ha dicho, pero hazme a mí primero, después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, mire lo que pasa ahí, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue y hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos ¿qué? ¿A cuánto les gusta la cosecha? Pero para cosechar hay que primero ¿qué? Sembrar. Y a veces cuesta. ¿Cómo le llega un tipo como Elías, que era un tipo grande, fuerte, mechudo, con su espada, un hombre de Dios, con esas pieles de animales, porque se vestía con pieles de animales, con su capa, y le dice a una pobre viuda que está ahí recogiendo unos palitos para ir a prender una hoguera: hermana, traiga un poquito de agua? Yo creo que esa hermana en su corazón tiene no tengo en mi casa nada y ahora me anda pidiendo más. Hay sequía en la tierra, porque es que entiendo una cosa: cuando hay supermercados llenos para comprar y hay plata, pues chévere, pero cuando no hay plata en el bolsillo y hay hambre en la casa. Y aparte de eso le dice: ah, venga, pues ella se va a traer el agua, y le dice: también haga un favor, tráigame un pedazo de pan. Yo creo que esta mujer se quedó mirando al profeta y dijo: qué fe la que tiene este varón. Y le dice: en mi casa no hay sino un puñado de harina y un poquito de aceite, y los iba a ir a hacer un pan cocido para comérmelo con mi hijo y dejarnos ¿qué? Morir. Cuando usted ya perdió las esperanzas, Dios está esperando que usted le dé a él primero, para que sus esperanzas revivan. Cuando usted ya supo que todo se había perdido, cuando usted solamente estaba esperando que se acabara y bajaran el telón de su vida, Dios le está diciendo a usted: no, todavía no es el fin. Deme a mí primero, dice el profeta. ¿En nombre de quién? De Jehová de los ejércitos. Y dice que comieron ellos ¿cuántos? Muchos días. Imagínese usted un tarrito de aceite, y ella todos los días echaba y hacía pan y comía. ¿Ay, quiere bizcocho hoy? Sí, bueno, hágale. Bizcochos, todo. Y no se acababa la harina y no se acababa el aceite. ¿Ah? Es un tremendo milagro. ¿Pero por qué pasó ese tremendo milagro? Porque ella fue obediente. Resulta que muchas veces Dios nos pide cosas que aparentemente son absurdas. A Marcos Witt, ¿sí han oído hablar de Marcos Witt? Dice que tenía su automóvil, y el Señor le dijo un día a Marcos Witt, que me encantó ese testimonio de él, ¿sí? Ojalá a mí nunca me pase, pero bueno, si me pasan los segundos, pues chévere. Pero dice que le dijo a Marcos Witt: toma tu automóvil y regálaselo al hermano que está allá. Y Marcos Witt decía en su mente, decía: te reprendo, Satanás, ¿cómo me vas a pedir eso? Fuera. Y el Señor volvió y habló y le dijo: te digo que le regales ese automóvil a ese hombre que está allá. Bueno, resulta que abundantes. Mire, es fácil que nosotros digamos ser obedientes cuando no somos probados, ¿cierto? Cuando a mí Dios no me ha probado y no me ha dicho: Miguel, haz tal cosa, y yo diga: pero Señor, es que eso es difícil, pero lo haga, ¿cierto? Pero lo haga. Entonces, cuando Dios ha probado mi obediencia, ¿Dios qué hace? Que esa obediencia que yo hice en mi vida dé frutos abundantes. ¿Cómo lo vemos en el ejemplo de quién? De Jesucristo. Dice que Él se entregó, se despojó de su deidad, se despojó de ser Dios, se bajó del trono, vino a la tierra, se hizo uno de nosotros, y dice que después de que cumplió su misión y fue obediente ¿hasta qué? Diana, hasta la muerte. Dice que hasta que fue obediente hasta la muerte y cumplió con su meta, y dijo Él: todo está consumado. O sea, ya hice tu voluntad, papito lindo, aquí estoy, ya cumplí con lo que me mandaste a hacer, ¿cierto? Dice que su nombre fue exaltado. Dice la escritura en Primera de Pedro: porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual hay salvación, sino en ¿quién? En Jesucristo. Y dice: porque su nombre ha sido exaltado a lo sumo. Dios lo exaltó por encima de toda la creación que Él tenía. Dios lo exaltó por encima de todo lo que había. ¿Por qué?
por obediencia. Nosotros queremos recibir cosas, pero la obediencia a veces cuesta, hermano. Usted se casa con una mujer y le dicen hasta que la muerte los separe. Y resulta que a veces no se cumple eso. Hasta que la plata los separe, hasta que los pleitos los separen, hasta que la otra los separe, hasta que las mismas circunstancias de enfermedad o de cosas los separen. Porque hay gente que deja a otros porque están enfermos. Mira, la película que les hablaba a mi esposa, Dios no está muerto. Hay un caso de una pareja así, los dos son exitosos. Tipo que, mejor dicho, compraba el cielo y la tierra con la plata que tenía. Y ella, ni se diga. Pero resulta que a la mujer le dicen que tiene cáncer. Y cuando viene y le cuenta al tipo, porque el tipo lo acababan de hacer socio de una multinacional, y ella le cuenta al tipo que tiene cáncer, y ¿saben qué es la respuesta de él? ¿No te podías esperar hasta mañana? Porque hoy estaba celebrando mi éxito. Y la mujer le pregunta y le dice, ¿acaso tú no me amas? Dice, no, esto era un convenio. Lo ponemos a pensar, ¿cierto? ¿Qué clase de corazón a veces tenemos nosotros cuando no somos obedientes? O sea, nos ponen retos delante, pero resulta que cuando alguien se enferma, se nos olvida. Cuando estamos hermosos, bonitos y todos pispos, y ¿cómo no quieren a la mujer? Pero cuando esa señora se levanta con la pijama y se le sale por acá un poco de cositas así, como si se hubiera desinflado el muñeco, y sale caminando. Mi amor, ¿cómo estás? Ay, cuando tenía esa cinturita que se ponía esas ombligueras y llegaba, hola papi. Ay, sí, Carlita, esa es mi novia. Esa sí, ahora también es su mujer. ¿Sí o no? Pero se le olvida las buenas cosas, se le olvidan. Y cuando llegan las malas, entonces también, en las buenas y en las malas, nosotros hacemos un pacto en el matrimonio y dice, en las buenas y en las malas. No solo en las buenas. Y Dios prueba nuestra obediencia. ¿Cómo Dios puede confiarnos cosas más grandes si en lo sencillo no hemos sido fieles? Póngase a pensar algo. Si en lo pequeño no hemos sido fieles, ¿cómo Dios nos confía cosas más grandes? ¿Cómo? ¿Cómo, hermano? Quiero cosas más grandes, Señor, dámelas. Y el Señor se queda mirando desde el cielo y dice, pero si no has sido fiel con lo poquito que te he dado, te doy algo más grande y te me pierdes. ¿Sí? Gente con llamados, gente con unción, pero tienen el corazón. La pregunta es eso. Yo puedo tener muchas cosas, pero el corazón es lo más importante. Génesis 39:5, antes de que se me pongan a llorar ahí, por favor. Vamos a hablar de algo muy bueno aquí. Dice, huyendo de la maldición, guardando nuestra integridad. Génesis 39:5 nos dice, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo a la casa del egipcio a causa de ¿quién? De José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de ¿quién? De José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José hermoso, de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, dígalo conmigo, y él no quiso. ¿Sí? Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene, y no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Qué le está preocupando a él? Pecar contra Dios. Le está preocupando la integridad. Hay tres cosas importantes que debemos ver allí. La primera de ellas es no defraudar la confianza que Dios nos ha puesto a nosotros y nuestros seres queridos han puesto en nosotros. O sea, no defraude la confianza que Dios ha puesto en usted. No defraude la confianza que ha puesto Dios en sus seres queridos en usted. Su esposa espera que usted le sea fiel. Su esposo espera, señora, que usted le sea fiel. Dios espera que usted sea íntegro. Y resulta que esta mujer se le ofrece a José.
Y resulta que las egipcias, si vamos a mirar el tiempo de allá, y era la mujer de uno de los hombres más ricos de Egipto, y era porque era administrador del faraón, ministro de Hacienda de nuestro país. Póngale por ejemplo, administra toda la platica. ¿Y qué le pasa? Llega la mujer allá de ese hombre rico a seducirlo. Dice: este chino está bueno, vamos a echarlo al pico. ¿Y qué hace? Empieza a seducirlo. Ay, José, ven para acá. Ay, José. Y no, yo creo que esa mujer, como era rica, ella no se iba a vestir con para que José no, venga, úchale, chiste tentación, ¿cierto? Y ella se le ofrecía. Yo creo que cuando José entraba a servirle un tinto, ay, ven, José, nos tomamos el tintico, ven aquí, ¿sí? José dijo: no, señora, porque nadie es más grande en esta casa. ¿Por qué? Él sabía quién le había dado la grandeza. ¿Quién? Dios. ¿Por qué le había dado la grandeza? Por su integridad. Y yo no le voy a hacer ese mal a mi amo, porque él me ha confiado todo en esta casa, y yo no le voy a hacer ese mal de ir a rumbearme en la cena. No, señor, eso no es conmigo. Porque voy a defraudar ¿a quién? ¿A quién? A Dios. Porque había temor del Señor en su corazón. A veces nosotros, mire, ¿qué pasa? Muchas veces el cristiano se engaña. A mí me ha pasado. No está el pastor, hagamos fiesta. No está el pastor, echémonos unas camaditas. No está. Resulta que, hermano, usted dice en la escritura que no le sirva como al ojo. Cuando lo están viendo, usted se porta bien y le sale la aurora. Cuando sale de aquí para allá y pasa y se sube al alimentador, se le salen los cachitos por ahí. Y cuando llega a la casa se le olvidó todo lo que en la iglesia le dijeron. Resulta que ese no era José. José era hijo de Jacob. Lo venden como esclavo. Lo ponen como esclavo a servir en la casa de su amo. Y él entiende que si era fiel en lo poco, en lo mucho lo iban a poner. Que si su integridad era verdaderamente para con Dios, Dios lo iba a levantar de donde él quisiera. ¿Sí me entiende? ¿Y qué pasa tiempo más adelante? La mujer trata de seducirlo, pero José se guarda en su integridad. José se mantiene en su integridad, y esta mujer le arrebata las ropas, que es una vieja pero bien fregada, oiga. ¿Ah? Esa vieja pero bien fregada, y quizás no se aguantaba que le dijeran que no. ¿Ah? Y una vez le fue quitando la ropa a José y tengo acá, es que yo quiero usted. Y José quiso: no, señora, y corra para allá. Lo hizo meter en la cárcel, y dice que cuando llega a la cárcel, mire, cuando una persona es íntegra, cuando llega a la cárcel, ¿qué le sucede? Le confían el dominio de la cárcel. ¿Por qué? Porque era una persona íntegra. Resulta que cuando usted es una persona íntegra, en la sola apariencia usted mira y dice: yo puedo confiar en este varón, yo puedo confiar en esta mujer. ¿Sabe por qué? Porque la presencia de Dios y la santidad que hay en usted le inspiran esa confianza. ¿Sí? Sí. Resulta que, para terminar, a José entran el panadero y el copero del rey y le revela el sueño. ¿Sí? Le revela el sueño. Y cuando salen a Faraón y viene un sueño de Faraón, José le revela a Faraón lo que significa el sueño. Y sabe, o algo que es impresionante que yo quiero que usted vea aquí. Faraón no conocía quién era José. Era la primera vez en su vida que lo habían puesto delante de Faraón. No sabía quién era José. ¿Y sabe qué hace Faraón? Le dice: no habrá nadie más grande en este reino que tú, solamente yo, y mi trono estará por encima de ti. Y le confía todo. Vio tanta confianza en José, vio tanta integridad en José, que Faraón, sin conocerlo, le confía su reino. Le entrega en sus manos el reino. ¿Sabe qué hace? Se quita el anillo y le pone el anillo en su mano y le pone un collar de oro. Sin conocerlo. ¿Sabe por qué? Porque vio la integridad, porque vio la presencia de Dios en ese varón. Eso es lo que nosotros debemos cargar siempre. Que vean en nosotros esa integridad, esa confianza, para que nosotros muchas veces no tenemos que pasar por esa vergüenza. Debemos guardar nuestra integridad. Y ya para terminar, quiero decirle algo muy importante. Estamos trabajando en este mes en los sueños, ¿cierto? Que sus sueños se cumplan, pero su sueño más grande, ¿sabe cuál debe ser? Llegar a la presencia del Señor en paz.
Hace 8 días les conté de una compañera de trabajo mía que se murió. Salió a las 7 de la noche de trabajar y llegando a su casa Kennedy cayó isofacto y murió. ¿Sabe? Ella estaba feliz porque había comprado un apartamento. Nunca quiso ir a la iglesia. Muchas veces estaba ocupada. Muchas veces estaba entretenida. El diablo nos entretiene, la vida nos entretiene, el mundo nos entretiene. Tenía miles de ocupaciones, andaba cuidando al nieto, cuidaba al hijo, cuidaba a la hija, cuidaba de todo. Nunca tuvo tiempo. Murió, 52 años. ¿Sabe? El viernes siguiente, o sea, este viernes que pasó, tenía que ir a firmar escrituras. Nunca pudo ir a firmar las escrituras de su apartamento que tanto se esforzó para comprar. Se estaba imaginando qué arreglos le iba a hacer a su apartamento. Nunca lo pudo lograr. La pregunta que yo te hago a ti es: ¿qué tan íntegro eres tú para darle tu tiempo al Señor? ¿Qué tanto tiempo le estás dedicando al Señor? Porque a veces tenemos tiempo para todo. Actividades son las que nos sobran, ¿sí o no? Aquí a mis amigos les pasaba, ¿se acuerdan? Ellos tenían asados cada 8 días, llegaban los familiares, llegaban todo. Y un día el Señor tocó sus vidas y dijeron: lo primero es el Señor. A todos nos pasa, el diablo siempre va a estar oponiéndose para que usted venga y se congregue. El diablo siempre va a estar oponiéndose para que usted venga y reciba palabra. Y yo le pregunto: ¿dónde está esa mujer hoy? Si no recibió al Señor en su corazón, ¿dónde está? Y ahora, por un ataque fulminante, ya no tuvo tiempo de arrepentirse. Vino de una, así, 52 años, no estaba enferma. Iba para su casa tal vez pensando que le iba a hacer de comida a su marido. Estaba pensando, y ella me acuerdo porque ella se sonreía cuando yo le decía: vecina, porque nosotros casualmente compramos un apartamento cerca donde ella compró. Y yo le decía: vecina, nosotros ya firmamos escrituras. Ay, de nosotros en cualquier momento se le llenaba la cara de felicidad de pensar que iba a ir a firmar las escrituras de su apartamento, su primer apartamento. Pero no tuvo tiempo de hacerlo. Yo no sé si usted hoy me está entendiendo lo que le estoy diciendo, pero si usted no le ha dado el primer lugar a Jesucristo en su vida, este es el momento para que usted le pida perdón a Dios y le dé el primer lugar en su vida, porque usted puede cumplir el sueño de comprar un apartamento, pero no tiene el apartamento. Usted se puede morir el mismo día que esté entrando a ese apartamento. Usted no sabe lo que pueda esperarle más adelante. Por eso necesitamos al Señor, porque hacemos planes de que vamos a hacer muchas cosas, pero perdemos el regalo más grande y el sueño más precioso, que es la salvación. No se deje distraer por el enemigo en cosas que a veces nos van a distraer para robarnos el verdadero propósito de Dios en nuestra vida, que es la salvación. Yo le invito a que usted se ponga en pie y le diga al Señor: yo te doy gracias, Señor, porque me has dado muchas cosas, Señor. Pero hoy, Señor, quiero trabajar en mi integridad para ser íntegro, total y sin contaminación delante de ti, Señor. Perdóname, Señor, si he sido selectivo con la palabra y he buscado lo que me gusta y lo que me hace provocar esfuerzo lo he rechazado. Señor, perdóname si mi corazón no ha sido íntegro contigo. Ayúdame, Señor. A partir de hoy, levante sus manos y dile: a partir de hoy yo quiero ser íntegro contigo. Te pido perdón. Te pido que limpies mis pecados. Sé que te he fallado, Señor, porque aunque he dicho ser hijo tuyo, no me he portado como tal. Perdóname, Señor. Ayúdame. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a hacer la cena del Señor. Mientras tanto vamos a ir cantando esta canción, mientras van repartiendo la cena del Señor. Recuerden no tomar la cena del Señor indignamente. Si usted está viviendo en unión libre o así, no puede tomar la cena del Señor, no se ha bautizado. ¿Cuántos no se han bautizado acá en la iglesia?